todas las marcas, Lucar Repuestos cuenta con un taller especializado en mangueras hidráulicas, patines de frenos y embrague. Lucar Repuestos ofrece un servicio express de compras ágiles con entrega en un par de días con calidad rápida y confiable. Lucar Repuestos, de calle Lillo en Coyhaique, destaca por su amplio catálogo y solución segura para quienes buscan piezas y accesorios para su vehículo. Lucar Repuestos se ha ganado el reconocimiento de sus clientes por la calidad y productos de sus servicios. En Coyhaique, Lucar Repuestos, un lugar de expertos. Canal 4. Y sí, ¿cómo están ustedes? Vamos a tocar la ventanita, esa pantalla por ahí, donde quiera que se encuentre. Hoy día estamos en el último programa, pero no hay que decir el último. En el penúltimo, siempre hay una instancia más para comunicar lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? El CIEP en este caso. Les damos las muy buenas tardes, los buenos días y de madrugada también, porque usted nos puede ver en muchos horarios. Entonces vamos a repasar lo que es la investigación de producción de biodiesel en la región de Aysén, financiado por el gobierno regional de Aysén y su consejo y ejecutado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, con la colaboración de la Universidad de Magallanes, la Universidad de Aysén y la Ceremi de Energía. Hoy nos acompaña ya nuestro compañero de esta comunicación tan expedita que se ha hecho con el CIEP, Patricio Campos, profesional del equipo de estudios de energía del Centro Científico CIEP. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, un placer poder estar aquí nuevamente. Así es que hemos estado en varios capítulos conociendo, ¿no es cierto?, lo que significa el proyecto biodiesel, pero hoy día vamos a hacer un repaso. Vamos, dice la mosca. Vamos a recordar un poco en la voz del profesional Patricio Campos sobre, a modo de repaso, ¿por qué es tan relevante este proyecto en la región de Aysén? Principalmente creemos que, dadas las complejidades logísticas mismas del territorio con las que vivimos día a día, es importante poder hacerse cargo también desde acá de los distintos residuos que se van generando en los procesos, ya sean industriales, las mismas pymes, en la lógica del desarrollo de la región, porque siempre vemos que, al menos desde la industria, muchas veces los residuos se envían hacia afuera, se procesan en Puerto Montt, en Chiloé o en otras partes. Y es importante poder ir desarrollando las capacidades locales para poder abordar justamente estas problemáticas y avanzar en lo que conocemos como economía circular, que hablábamos la vez pasada, donde aprovechamos los residuos, los descartes de un proceso como materias primas para nutrir los mismos procesos. Entonces, darle la vuelta y la circularidad ahí entonces a la economía misma. Y en particular el diésel en la región, sabemos que nuestra matriz energética es súper dependiente del diésel. La mitad al menos de la energía que nosotros consumimos hoy día fue generada a partir del diésel. Entonces buscar alternativas más sustentables y sostenibles para poder producir diésel y dejar que esto ya deje de ser un combustible fósil y pase a ser un diésel producido a partir de materia orgánica presente en nuestra economía, en nuestro territorio, le da un valor mucho más sustentable a toda la dinámica de generación eléctrica. Entonces la importancia principalmente radica ahí, creemos nosotros, en poder darle valor a un residuo y transformarlo en un energético regional. Qué bien. Cada vez que hablamos nosotros de energía, estamos también haciendo una relación con la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía panteísta supone y tiene axiomas bien importantes como es: nada se pierde, todo se transforma. Efectivamente. Entonces, con eso ya es importante, encuentro, ustedes que se dedican a transformar aquello que uno a ojo que no ha estudiado esto, uno dice, no, eso ya no sirve. Y ustedes dicen,
No, espérese un momentito, nosotros estamos trabajando en esto y lo estamos haciendo de esta manera y sí tiene utilidad. Por supuesto, tiene un montón de utilidad, porque uno no está acostumbrado a ver, por ejemplo, los desechos de un proceso o la misma materia energética. Uno se acostumbra a que tiene los enchufes, tiene luz o no tiene luz. Pero más allá de eso, en el día a día uno poco se lo cuestiona. Hoy con la penetración de la energía renovable que es más tema, o con el alza de las tarifas uno empieza ya a buscar entonces alternativas. Claro. Pero más allá de eso, por lo general, mientras el enchufe me esté entregando energía, Está todo bien. está todo bien, ¿cierto? Hasta cuando llega la hora de pagar. Claro. Entonces, por eso es importante buscar estas alternativas, porque al final de cuentas igual buscan poder reducir un poco esa carga. Así es. Bueno, a la comunidad, ¿qué efectos o beneficios pueden entender que se desprenderían de alcanzar una producción significativa de biodiesel a nivel regional? Principalmente, uno de los efectos que podemos ver es justamente la descarbonización, por ejemplo, de nuestra materia eléctrica, lo que hablábamos delante. Hoy día el diésel fósil, digamos, para diferenciarlo, tiene sus consecuencias ambientales. Tiene sus emisiones, tiene su efecto en todo lo que conocemos del cambio y la crisis climática. Entonces, eso al final se traduce en un beneficio directo también para todos nosotros. En la medida que vamos buscando alternativas renovables o sostenibles para producir energía o para todo lo que utilizamos el diésel no se limita solamente a la generación eléctrica, lo utilizamos en el transporte, lo utilizamos en calefacción a veces. Entonces, tiene una arista importante en ese sentido. Y por otro lado, también avanzar en esta lógica de entender que podemos reutilizar los residuos que se van produciendo en la región y podemos aprovechar eso y nutrir de una manera más sostenible todo lo que hacemos. En el caso de las actividades que se desarrollen como personas que son emprendedores, que tienen sus negocios, en el sector productivo, ¿esto tendría un impacto importante? Eventualmente podría tenerlo. Hay que recordar que igual esta investigación en particular está en su etapa más temprana y hoy día lo que se logró hacer es demostrar la factibilidad técnica del proceso, o sea, demostrar que se puede a unos volúmenes de escala piloto. En la última visita que hicimos a Lumar se lograron producir 190 litros de biodiesel. Entonces ahí revisábamos las imágenes la vez pasada también. Todo este proceso de escala piloto, que al final lo que pretende es justamente demostrar que es posible y viable hacer esto. Entonces, puede eventualmente tener un impacto en la ciudadanía, pero hay que recordar que estamos en etapas muy tempranas de esto. En etapa de estudio. Por supuesto. Ahí teníamos imágenes del laboratorio de química, ¿o no? Sí, teníamos unas imágenes disponibles que podemos revisar justamente para entender el proceso. Está. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el bioreactor que tiene la Universidad de Magallanes en sus instalaciones, que es capaz de producir hasta 380 litros. Debido a la materia prima que teníamos disponible, se lograron producir 190, con una eficiencia cercana al 100%, porque en términos de volúmenes, todo el aceite que ingresa al bioreactor se transforma finalmente en biodiesel. Entonces fueron resultados muy satisfactorios, sobre todo porque se trabajó con la materia prima en la peor calidad que se pudo encontrar, ¿ya? Y eso también releva el impacto de los resultados, porque aún en las peores condiciones es factible hacer esto. Entonces nos abre la cancha para pensar mucho más allá. El abanico es mucho más amplio. ¿Qué viene a futuro luego de este proyecto de biodiesel y cómo se proyecta el trabajo del CIEP y del equipo de energía? Sí, ahí recalcar y remarcar también el trabajo colaborativo que se realizó, en este caso con la Universidad de Magallanes, con la Seremi de Energía, con los mismos colegas del CIEP, que también han permitido darle distintas miradas y visiones a lo que se está ejecutando. Y también el apoyo del gobierno regional y su consejo, que finalmente financia cada uno de estos estudios. Ahora, hay que recordar que esto es un paquete de 5 estudios que se ejecutaron en el centro, que abordaron distintas aristas de la temática energética, desde un punto de vista legal y normativo, hasta un punto de vista de residuos, como estamos viendo ahora, pasando también por distintas formas de generación renovable, paneles solares, tecnología eólica, también tecnología microhidráulica
y avanzar en la lógica, por ejemplo, de soberanía energética o generación distribuida que nos permita entre las comunidades también desarrollar pequeños proyectos a través de los cuales nosotros mismos podamos generar nuestra propia energía. Eso es una arista bien interesante y son los desafíos que se abren también con este tipo de iniciativas. Y ahora estamos enfocados igual en buscarle continuidad a algunos de estos estudios para poder seguir profundizando justamente en este tipo de dinámica colaborativa para avanzar en lo que es la descarbonización y también la generación distribuida en nuestra región. Qué increíble. Yo recuerdo el primer programa y claro, cuando uno no conoce, si uno es honesto, la pasa re bien, porque yo pregunté todo lo que tenía que preguntar, porque no sabía. Y hoy día ya se dice biodiesel o diésel. Claro. La idea es que la energía se tiene que aprovechar de los desechos, que uno decía, si es desecho ya está listo, ya no hay nada que hacer. Y ahí la naturaleza muestra con el trabajo científico, disciplinado de ustedes, del CIEP, hace que se tenga otra mirada, ¿no es cierto? Entonces ya aprendimos algo, porque uno al final, eso es lo que le sostiene el positivismo, así estoy aprendiendo y no importa que uno le cuelgue las arrugas por todos lados, pero la idea es que nosotros dentro de nuestra comunidad, de la humanidad que tenemos como seres humanos, podamos aprender, y estando con vida yo creo que es un regalo. Por supuesto, así que, el conocimiento es poder, dicen. Claro, nosotros queremos agradecer este regalo, Patricio Campos, profesional del equipo de estudios de energía del CIEP, por contarnos en detalle todos estos capítulos, ha venido más capítulos, por la generosidad y también por la didáctica para explicar aquello que ustedes en términos científicos de pronto tienen conceptos muy propios del área, pero sin embargo han logrado bajar esa información en forma sencilla, clara, precisa. Así que un aplauso. Muchas gracias también por esta oportunidad. Ustedes que están en casa, no importa la hora, y es importante. Cada vez que no sepamos algo, es importante decir, porque así uno aprende. Por supuesto, nadie nace sabiendo y por eso se investiga. Nadie nace sabiendo, así es que CIEP, muchas gracias, porque hemos terminado el primer bloque y les invitamos ahora, bueno, pero antes de invitarlos a ir al segundo bloque, palabra de despedida, momentáneamente, porque sé que lo vamos a tener por acá. Solo agradecer estos espacios, creo que son fundamentales para poder hablar de estos temas que a veces quedan un poco relegados. Para poder relevar la importancia de profundizar en el conocimiento, de investigar alternativas que nos permitan avanzar en la forma que imaginamos también nosotros del futuro. Y cuando digo nosotros, lo digo en manera comunitaria, en la comunidad, quienes habitamos el territorio, cómo imaginamos el futuro, poder pensar en soluciones que nos permitan alcanzar ese objetivo. Así que agradecer, muchas gracias por el tiempo, el espacio. Y siempre disponible para conversar. Los agradecidos somos nosotros, ¿verdad? Ustedes que están atrás de las pantallas, más de alguno dirá, claro, porque uno empezó y si conocía algo, repasó un poco, amplió conocimiento, eso es importante. Vamos a ver la cápsula entonces. ¿Qué es un bosque nativo? Es un ecosistema natural compuesto por distintas especies endémicas de un territorio. En un bosque nativo, una gran variedad de árboles y arbustos interactúan con otros organismos, como pájaros, insectos, mamíferos, reptiles, microorganismos del suelo y peces. ¿Sabías que en Chile tenemos más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que representa el 18,7% del territorio nacional, y que este se concentra en un 95% entre la región del Biobío y la región de Magallanes? La gran mayoría se resguarda en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ubicado en parques y reservas nacionales. La región que cuenta con más superficie de bosque nativo protegido es la región de Aysén. ¿Por qué es importante la conservación y el manejo sustentable del bosque nativo? Porque además de albergar una diversidad de especies de flora y fauna, producen beneficios ambientales, sociales y económicos que son importantes para la sociedad en su conjunto. Pero conozcamos mejor algunos de estos servicios. Captura y secuestro de carbono. Los bosques contribuyen a reducir la temperatura del planeta
porque absorben y almacenan el dióxido de carbono, gas que resulta de las emisiones de combustibles fósiles utilizados para generar energía. Este queda retenido en la atmósfera, lo que produce un efecto invernadero que impide que la energía del sol recibida por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, provocando el aumento de la temperatura asociado al cambio climático. Los árboles nativos ayudan a mitigar estos cambios al absorber y convertir el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis en carbono que almacenan principalmente en forma de madera. Actualmente, debido al aumento de la contaminación producida por la actividad humana, se han incrementado las cantidades de dióxido de carbono y a la vez se han reducido los bosques producto de su tala indiscriminada y de los incendios. A esta combinación letal se agregan las extensivas plantaciones de pino y eucalipto que retienen por menos tiempo el carbono, pues sus procesos de maduración y corte son más rápidos. Disminución de la erosión. Está comprobado que el bosque nativo, además de retener el carbono, actúa como un estabilizador del suelo, lo que disminuye el riesgo de erosión. El bosque, gracias al follaje, las cortezas y la hojarasca presentes en su vegetación, amortiguan el golpe de las gotas de lluvia y protegen el suelo de la erosión. Una parte de esta agua será utilizada por las especies vegetales para su propio metabolismo y otra porción será transpirada, retornando a la atmósfera en forma de vapor, lo que puede llevar a incrementar el régimen de lluvias. La retención del agua en el bosque además sirve para incrementar su flujo a través de las napas subterráneas, función que asegura el abastecimiento para la población y el sector productivo agropecuario e industrial. ¿Cómo se maneja un bosque de forma sustentable? Para preservar sus servicios ecosistémicos, se debe limitar la extracción de su madera y respetar su ciclo natural de renovación. Además, en muchos casos, el bosque nativo ha sido totalmente reemplazado por cultivos agrícolas o plantaciones de especies exóticas como el pino y el eucalipto. Cuidar los bosques nativos y trabajar con ellos de manera sustentable es responsabilidad de todos, pues además de la belleza escénica que nos regalan, importante para nuestra recreación y las actividades turísticas locales, el bosque nos permite vivir al producir oxígeno que respiramos y no podemos perder más carbono. Esta información es gentileza del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, y del Gobierno Regional de Aysén. Y bueno, ya estamos en el segundo bloque con Manuela López, coordinadora Laboratorio Ecoclimático CIEP. Continuamos ahora con esto, entonces, Energía Conciencia, para conocer otras líneas investigativas del Centro Climático, del Centro Científico CIEP, pero vamos a hablar del clima. No cualquier clima, y no vamos a hablar con cualquier persona, no señor. Vamos a hablar con una profesional del área, una investigadora, Manuela López Arancibia, coordinadora Laboratorio Ecoclimático del CIEP, ingeniera civil química, y su área de trabajo con su equipo está en los aspectos meteorológicos y también la contaminación atmosférica. Ambos temas que son muy relevantes en el planeta y también en el país y el mundo, especialmente en nuestra querida Patagonia. Bienvenida. Muchas gracias, María Teresa, por el espacio y por la invitación de los colegas de Energía, por supuesto. Ay, sí, no, pero traían su primicia y así. Ahí viene Manuela. Manuela, primero un paréntesis así. ¿Cuándo decidiste estudiar ingeniería? Yo sé que debes haber sido muy chica, pero de todas maneras, ¿cuándo dijiste, esta es mi área? En la educación media yo creo que ya fue el momento de decidirse y de ver un poco la estrategia de qué estudiar y dónde estudiar. Yo soy oriunda de la región de Valparaíso, por lo tanto felizmente tenía varias opciones de dónde desempeñarme y de dónde finalmente decidir el área donde trabajar, o decidirse dónde estudiar y el enfoque de cada universidad. Por lo tanto, ahí fue buscar la curiosidad de tratar de entender los procesos y por sobre todo, María Teresa, si te confieso, es estudiar los impactos de nuestra especie. Y a tratar de hacernos cargo un poco de lo que hablaba Patricio antes también, de finalmente cómo cada acción que tomamos tiene un impacto y cómo nos hacemos cargo de ese impacto. Y por supuesto, la calidad del aire es uno de ellos. Qué bien. Este mensajito es también para aquellos que igual están a fin de año, ¿no es cierto? Esta es la época. Esta es la época y dicen, oye, me gustaría lo que está hablando, pero ¿y qué es, cómo es, cuándo lo decidió, cómo? Entonces aprovechamos un poquito. Bueno, ¿en qué áreas y cómo trabaja el Laboratorio Ecoclimático del CIEP? Nosotros pertenecemos a la línea de clima y contaminación y que nos hemos desenvuelto en estos últimos 4 años de trabajo en las áreas de cambio climático, meteorología
Y en el área de contaminación, en lo específico, en un tema súper delicado y súper sensible en nuestra región y en el centro-sur de nuestro país, como es la calidad del aire. Esas son las dos principales áreas en las que trabajamos y felizmente hemos podido acceder a financiamiento, principalmente del gobierno regional y su consejo, que nos ha permitido desarrollar trabajos no solo situados en Coyhaique, sino que también recorriendo la región. Y eso ha sido muy interesante y es parte de lo que quiero compartirles el día de hoy. Pues bien, cuando hablamos de nuestra región es un gran territorio, entonces se entiende que ahí hay mucho que decir, porque todo es diferente, sus paisajes, su gente. ¿Cuáles son los principales hallazgos en el marco del estudio de la calidad del aire en la región? Claro, ahí en primer lugar situarnos, algo que todos quienes habitamos en la región, ¿cierto? En Patagonia lo tenemos claro, para bien o para mal, sabemos que tenemos un problema con la contaminación atmosférica, el uso intensivo de la leña como el principal combustible en nuestros hogares para calefaccionarnos, pero también en algunos casos, ¿cierto?, para cocinar, para tener agua caliente sanitaria, nos determina o condiciona que normalmente cuando tenemos más bajas temperaturas y baja ventilación nos enfrentamos a problemas con una mala calidad del aire. Lo que se sabe y lo que se ha podido estudiar más y donde tenemos ahí un trabajo muy concienzudo y muy involucrado desde el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos estaciones de monitoreo que están midiendo hace muchos años en Coyhaique. Lo interesante y lo bueno de este trabajo que desarrollamos colaborativamente con la Seremi de Medio Ambiente, como CIEP y en específico como Laboratorio Ecoclimático en esta temática, es que nos adjudicamos y pudimos acceder a un financiamiento que nos permitió ir a responder la tan lógica pregunta de saber cómo es la calidad del aire en otras localidades. Y desde fines del año 2023, intensivamente durante el 2024 y hasta mayo de este año, estuvimos desarrollando un estudio, el estudio de calidad del aire en distintas localidades de la región, que nos permitió desplegarnos y hacer un monitoreo, por un lado, a través de la instalación de un sensor de bajo costo, desarrollado por el propio equipo y que nos permitió hacer mediciones a lo largo del territorio, junto con el levantamiento de encuestas y de entrevistas en 7 localidades de nuestra región. ¿Allí dónde estamos? Ahí estamos en Caleta Tortel, con parte del equipo y quienes trabajaron con nosotros en uno de los talleres que desarrollamos, porque así como teníamos datos con respecto a lo que el sensor nos demostraba y nos permitía evaluar de la calidad del aire, también trabajamos con las comunidades. También hicimos el levantamiento de responder la pregunta tan sencilla de ¿considera usted que hay un problema de calidad del aire? Ahí estábamos recién en Caleta Tortel. Hay otra imagen donde estamos ahí con el equipo en Villa O'Higgins también. Esas son 2 de las 7 localidades. Y si vamos hacia el norte, también estuvimos con mediciones en Chile Chico, en Villa Cerro Castillo, en Puerto Cisnes, Puyuhuapi y Lago Verde. O sea, hicimos un recorrido desde Lago Verde a Villa O'Higgins observando esta problemática. Y cuando tú me preguntabas, María Teresa, con respecto a los hallazgos, las noticias, más que no tan buenas, son preocupantes en el sentido de que nos tenemos que ocupar. ¿Qué es lo que pudimos observar al implementar un sensor de bajo costo? Y eso es muy importante ponerlo sobre la mesa, que este es un análisis y un diagnóstico referencial. No son medidas que desarrolló el Ministerio del Medio Ambiente, pero sí es una evaluación que desde este estudio que hemos desarrollado hemos podido acercarnos a la realidad de estas localidades y lo que pudimos observar es que la problemática de la contaminación atmosférica no solo está situada en Coyhaique, en Puerto Aysén y en Cochrane, que me imagino que también lo han conversado y lo han visualizado, ¿cierto?, desde acá, desde Roco TV, donde tenemos lamentablemente un problema que se vuelve cada vez año a año más incipiente en la localidad de Cochrane. Pero en estas otras 7 localidades no habían habido mediciones, no teníamos ese antecedente. Y lo que pudimos observar con las mediciones desarrolladas más intensivamente durante el 2024 es que localidades como Villa Cerro Castillo, como Puyuhuapi, como Villa O'Higgins, tenían altos índices de contaminación. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, sobre todo imagínense Villa Cerro Castillo, una localidad con muy poquita población, si la comparamos con Coyhaique, con Puerto Aysén, por supuesto, y aún así pudimos evidenciar y pudimos tener datos que nos manifiestan que hay un problema de calidad del aire. Lo interesante es que al contar con financiamiento de gobierno regional y al tener cercanía también en la medida que vamos desarrollando nuestra actividad en las propias instancias, porque esos talleres de participación ciudadana no fueron al final del estudio, fueron al medio del estudio para discutir los datos con las localidades, con las comunidades,
que nos permitieran entender realmente los datos que nos estaba mostrando un sensor, pero que lo bajáramos un poco, como lo conversabas recién con Patricio, a términos que sean más entendibles, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos diferentes dinámicas en las diferentes localidades. Porque hablábamos de que, claro, Coyhaique no puede representar a toda la región, pero quizá también el punto donde pusimos el sensor en Villa Cerro Castillo tampoco representa a toda la localidad. Y eso es súper importante de por qué es necesario profundizar el trabajo, continuar con el monitoreo, observar otras localidades. No sé si usted piensa en qué localidades podrían estar contaminadas, quizás se le ocurren otras. Cuando se habla de la comunidad tiene conciencia de que hay un problema en el aire. En general nos pasó, en la respuesta era que consideraban que no había un problema de calidad del aire. Pero sí hubo localidades, increíblemente como Chile Chico, que nos dijeron la mitad y mitad. Teníamos casi repartido el gráfico 50-50 con respecto a esta problemática y con respecto a decir, yo considero que hay o no un problema de calidad del aire. Hace un par de semanas nos tocó participar en una feria que organizó el liceo y después pudimos conversar con los docentes, tuvimos una charla y una conversación donde finalmente se profundizaba lo que vimos en los talleres de participación ciudadana, donde la gente puede observar al desplazarse a lo largo de la localidad. Había un caballero que nos contaba, no, yo salgo a pasear con mi perrito en las tardes y en realidad cuando me desplazo de donde vivimos hacia otro sector de Chile Chico, podemos observar la nube. O cuando suben a las banderas, por ejemplo, y pueden observar otros sectores. Bueno, y acá en Coyhaique también nos pasa. No, aquí bueno, acá es evidente. Lo podemos observar. Sí, lo podemos observar. Y ahí es el detalle, que es súper importante tener presente que cuando hablamos de esta contaminación estamos hablando de un contaminante que es invisible a los humanos. Un contaminante que es muy delicado y muy agresivo. Por esto, en primer lugar, este es un problema de salud pública. Y eso es súper importante tenerlo claro. Y ahí aprovechar también de mandar un saludo, así como hablaba de la Seremi de Medio Ambiente, en la Seremi de Salud también tenemos grandes colegas con los que hemos estado trabajando, el epidemiólogo Marco Acuña, y por Medio Ambiente tenemos a la encargada de calidad del aire, Jimena Silva, y sus equipos, que estamos todo el tiempo, a pesar de que empiezan a subir las temperaturas y las condiciones cambian, estamos muy preocupados por este tema y seguimos trabajando en él y seguimos profundizándolo. Por ahí también se veían algunas imágenes donde pudimos mostrar los resultados de otro estudio en donde hicimos las evaluaciones del comportamiento de las estufas y de las combustiones lentas que usamos. Estufas a leña, combustiones lentas y estufas a pellet. Ahí estamos en el hospital de Cochrane, donde instalamos unas infografías y también, si no me equivoco, hay otra imagen de cuando estamos en el lanzamiento. Ahí estamos afuera del CEFAM Víctor Domingo Silva, con diferentes representantes de la comunidad que nos acompañaron, donde ahí se muestran, y de hecho esas infografías están instaladas en el hall de acceso del CEFAM, así como también en el CEFAM de la Junta, en donde lo que pudimos mostrar es que a partir de un trabajo en donde probamos esas tecnologías en el laboratorio, pero no en un laboratorio de Santiago, ni en un laboratorio de Temuco, en un laboratorio que está en la región de Aysén, en particular en las dependencias de CIEP en Bagual, en el sector El Arenal. Ahí adaptamos, nosotros le decimos coloquialmente laboratorio, pero es un container adaptado para poder hacer nuestro trabajo, y lo que pudimos hacer fue evaluar las emisiones que provienen de estos tres sistemas, que son los que principalmente usamos como fuentes de calefacción en nuestra región, con leña de acá, con leña de lenga, seca por supuesto, porque la leña la tenemos que usar seca si la vamos a usar como biocombustible. Y en ese sentido lo que pudimos observar, y el dato es confirmar que efectivamente el pellet contamina menos que la leña. Y eso es algo súper importante de poder sentenciarlo de manera tal, de una observación territorial, situada en nuestra Patagonia, situada en nuestro territorio y que nos haga sentido. Hicimos un comparativo, como le comentaba, de leña de lenga versus el pellet. Todavía la planta de pellet no estaba operativa acá cuando fue el desarrollo del estudio, o la adquisición más bien de la materia, en este caso del combustible, pero es lo mismo que podría acceder cualquier persona, y esa es la idea, situarnos con un estudio que responda a preguntas muy trascendentales, pero con la realidad local. Y ahí pudimos ver que en términos energéticos, o sea, para calefaccionar una misma cantidad de un espacio, un volumen de una habitación, si hacemos el comparativo entre la cocina a leña, la estufa a leña y la estufa a pellet contamina en aproximado un 70% menos.
mucho menos comparado con la cocina a leña, que es la que se usa, ¿cierto? Y como ya lo decíamos, con varias... Y la que nos gusta. Y nos gusta y nos reúne, ¿cierto?, a la familia. Ahí el tema es que seamos, y de hecho de eso se trata también lo que está presentado en las infografías, de un buen uso de nuestros sistemas de calefacción. Que podamos finalmente... Si no tenemos la alternativa, si no podemos recambiar nuestro sistema de calefacción y seguimos usando leña, que la usemos apropiadamente, que la usemos seca, que nos preocupemos de la mantención de nuestros sistemas. Este proyecto también tenía por objetivo evaluar una tecnología que buscaba disminuir la contaminación, los precipitadores electrostáticos, que nosotros coloquialmente le decimos filtro para que lo podamos entender, que lo que hacen es estimular a la partícula eléctricamente para capturarla en el caño y que no salga la emisión por el caño hacia afuera, hacia el aire que todos respiramos. Y las tecnologías que probamos, tanto nacionales como internacionales, funcionan. Podían retener 7 de cada 10 partículas, pero el detalle, una vez más, es nuestra parte, nuestra responsabilidad, un correcto uso de los sistemas, limpiezas periódicas. Yo esta pregunta la he hecho de Lago Verde a Villa O'Higgins. ¿Cada cuánto usted limpia su sistema de calefacción? ¿Cada cuánto limpia su cocina, su combustión lenta? ¿Y cuál es lo recomendable? Lo recomendable va a ser, por supuesto, dependiente del uso, ¿cierto? De que si lo usamos intensivamente cuando estamos en época invernal o con más frío, lo vamos a estar usando todos los días. Claro. De hecho, en localidades nos confesaban que no la pagan y los gráficos nos lo demostraban también. Por lo tanto, en ese sentido, lo recomendable, si tenemos un uso intensivo de nuestro sistema, es cada 2 semanas hacer una limpieza. Cada 2 semanas. Así es. Y en general lo que se habla en promedio es mensualmente. Mensual, una. Y eso en realidad, yo me atrevería a decir que yo he hecho esta encuesta, como le comentaba, de Lago Verde de Villa O'Higgins, he podido preguntarlo, he recibido respuestas muy diferentes, pero en ese sentido en la limpieza mensual es lo que en general la gente responde. Pero cuando, ya lo decía, si tenemos un uso más intensivo, si le ponemos finalmente una mayor dependencia a ese sistema de calefacción, porque puede ser que en la casa tengamos además una estufa parafina, ¿cierto? O que tengamos algún sistema eléctrico, pero Sí. que el principal sea la leña, porque eso nos pasaba también cuando hacíamos las encuestas o las preguntas, ¿cierto? A nuestras familias o quienes compartían con nosotros en el trabajo, era poder observar esa realidad y lo que ya decíamos. La realidad de Coyhaique no es la misma que Lago Verde, no es la misma que Villa O'Higgins y, por cierto, no es la misma que en Puyuhuapi. Increíble, porque hay densidad menor, pero de todas maneras hay una dinámica que cada lugar tiene su identidad. No es solamente la región, la Patagonia, sino que cada O'Higgins no es lo mismo que La Tapera, no es lo mismo que Mañiguales. Y así vamos a sumar Tortel, ¿no es cierto? Hay otra mirada, Aysén, otra mirada. Bueno, ¿qué trabajo colaborativo se desarrolla en el marco de las 2 áreas de trabajo, la meteorología y la calidad del aire? Ahí voy a aprovechar esta pregunta para hablar de la otra gran área en la que trabajamos, Perfecto. que es meteorología. El equipo del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y especialmente el meteorólogo y climatólogo Piero Mardones es quien está a cargo de este reporte meteorológico que sacamos 2 veces por semana y que uno puede acceder a través de la página isenmet.cl, uno se puede inscribir y le puede llegar a su correo directamente un reporte meteorológico que es para toda la región. La buena noticia es que gracias al Fondo Regional de Productividad y Desarrollo en la convocatoria 2024 nos adjudicamos un proyecto que nos va a permitir hacer como el reporte meteorológico 2.0. Evolucionar en el trabajo, poner una nueva estación meteorológica, en este caso dentro del Parque Nacional Queulat, con una cámara que nos va a permitir hacer una observación y además integrar inteligencia artificial que nos permita tomar decisiones y por sobre todo, y ahí aparece el tema de la colaboración, con los equipos de vialidad, con Senapred y con otras institucionalidades que se ven muy afectadas, ¿cierto?, en la toma de decisiones con respecto a las condiciones meteorológicas que vivimos en nuestra región.
Por lo tanto, desde ahí vamos a poder hacer esta evolución con el reporte meteorológico, que ahora es un documento que llega vía correo, ahora ya a una plataforma, a una página en donde vamos a poder ver dinámicamente la información y a una aplicación móvil, así como la que tenemos en el teléfono que es mundial, ahora tener una bajada regional y que nos va a permitir acercarnos a esta situación o a este contexto, ¿cierto? A esta área de las ciencias que es tan delicada y que, por cierto, en nuestra Patagonia nos condiciona. No nos olvidemos de los ríos atmosféricos que ocurrieron en octubre nada más, que generaron grandes catástrofes. Totalmente. Totalmente, ¿cierto? En Cochrane, en Tranquilo y en muchas otras localidades, cortes de caminos y vulnerabilidades sobre las cuales podemos prevenir y podemos tener un principio más precautorio. Y ese es finalmente el aporte que queremos hacer desde nuestro equipo de trabajo. Mire, yo estoy increíblemente impresionada, esta es una opinión que me permito dar, porque realmente uno, claro, sabía de la existencia del CIEP, pero no con con todos los estudios que ustedes tienen, con todos los profesionales, con la responsabilidad, la mirada, siempre haciendo, pero mirada a futuro, cómo resolver problemas que uno puede decir, no, sí, ¿qué tiene que ver la ciencia? Tiene que ver mucho con la calidad humana, con la calidad de vida, porque si no tenemos buen aire, no conocemos qué pasa alrededor nuestro y más encima no sabemos cuidar el planeta, porque lo estamos demostrando a diario. Entonces, obviamente, algo pasa con nosotros. Incluso, bueno, nosotros hicimos carne acá en el canal, no tenemos ninguna estufa a leña. Muy bien. Para no. Pero que costó, porque yo soy patagona. ¿Cómo no vamos a tener aquí psicológicamente? Yo decía, a mí me hace sentido el fuego, la llama, las brasas. ¿Y cómo? Bueno, criada además con estufas a leña. Entonces era todo un cuento. Pero finalmente, si no está la parafina, está el gas o está la electricidad. Y no hablemos de la electricidad, pero podemos decir que ya no estamos con este tema de que por lo menos es un aporte desde una unidad chiquita como es un canal de televisión o nuestra casa, que no tiene leña. Pero sabemos que la leña es como el encantamiento que uno tiene en la Patagonia. O sea, yo no puedo decir, ¡ay, qué feliz estoy! No, pero entiendo que es un aporte a lo que se tiene que hacer para que todos estemos mejor de salud, por ejemplo. Así es. Es eso. Tal cual. Así que yo quiero agradecerle porque realmente muy didáctica y todo. ¿Quiere decir algo más a la comunidad que la está mirando hoy en día? Agradecerles a ustedes el espacio, como decía, a los colegas de los estudios de energía, de poner en valor el trabajo que hacemos situados en el territorio, ¿cierto? De tocar estos temas que son delicados, son sensibles, ¿cierto? Cuando hablamos de calidad del aire, como usted muy bien lo decía, ¿cierto? Si respiramos un buen aire, estamos cuidando nuestra calidad de vida y estamos cuidando la calidad de vida también de nuestra población más vulnerable. Y eso es súper importante tenerlo presente, como aquí el rol también es de cada uno y cada persona que formamos parte de esta hermosa Patagonia y de estos ecosistemas que, por cierto, tenemos que cuidar, porque este aire lo respiramos nosotros los humanos, ¿cierto? Las humanas, pero también todas las especies que no tienen ni una culpa de las decisiones que tomamos los humanos y las humanas. Sí, por lo tanto, es muy importante hacernos parte, ¿cierto? Y asumir ese rol activo en el resguardo de nuestra calidad de vida. Bueno, agradecerles poco porque realmente tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, de lo que nos corresponde. Es difícil, nadie dijo que era fácil, pero vamos caminando hacia allá y queremos agradecer como medio de comunicación a todos los profesionales que han venido a los programas porque ha sido muy exquisito el nivel, al menos nosotros hemos sentido cómo también el centro, el CIEP, hace carne a algo que se viene diciendo mucho tiempo, que hay que cuidar el planeta, pero con conocimiento también, en forma responsable. Aquí hay científicos, hay gente que está trabajando y obviamente un centro de esta envergadura, ya me imagino lo que cuesta financiarse. Uy, tema más que sensible. Claro, es como la educación, pero es otra universidad, es otro tema de educación superior, pero además tienen que ver también con la búsqueda de soluciones a través del conocimiento.
Y eso se tiene que agradecer. ¿Ah? Así que muchas gracias, Manuela. Agradecemos entonces a Manuela en este segundo bloque y a ustedes la sintonía en estos 6 capítulos que han sido con conciencia, ¿no es cierto? Energía con ciencia. Programa desarrollado por el CIEP, investigación de producción de biodiesel en la región de Aysén. Es una parte, ¿no es cierto?, de todo lo que ustedes hacen. Esto está financiado por el gobierno regional y su consejo y ejecutado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, desde vinculación y transferencia del CIEP con apoyo de los estudios de energía y con la colaboración de la Universidad de Magallanes, la Universidad de Aysén y la Seremi de Energía. Les damos las gracias y recuerden, hay que www.ciep.cl para si tienen alguna consulta, pregunta o quieren saber algo más, ahí está. Y las redes sociales del CIEP también, ¿no es cierto? Ustedes están en Facebook, Twitter, Instagram, en todo. Así que ahí si quedan dudas, ahí estamos para responderlas. Bueno, es un gusto. Un gusto, María Teresa. Muchas gracias por el momento. Nos despedimos y también pensemos y actuemos nosotros en beneficio de nuestra propia vida. Tenemos que apuntar a la calidad de lo que respiramos también. Así es. Muchísimas gracias a todos que están viendo este programa. Canal 4. Somos las esquinas de la fruta y la verdura, un punto de encuentro con los vecinos que disfrutan la fruta. Estamos en las esquinas de Stinson y Bilbao, con Sargento Aldea, y en nuestro nuevo local de Baquedano con esquina Alejandro Gutiérrez. Frutas y verduras de temporada, con 2 camiones semanales desde el